Bueno, pues vamos a continuar con este encuentro de esta mañana y, como decíamos en la presentación, vamos a conocer, profundizar en la figura de José María Arizmendiarrieta, y para ello nos acompañan Juan Manuel Sinde y Javier Retegui, que ahora me acompañan aquí más directamente en la mesa. Ellos van a hacer conjuntamente la presentación y bueno, pues haremos como antes también, ¿no? Después de su presentación habrá un momento también para las intervenciones. Javier Retegui tiene una larga trayectoria profesional vinculada a la Escuela de Formación en el ámbito de la Corporación Mondragón y ha asumido también la dirección en varias empresas. Y en algunos años de su vida también ha tenido una participación directa en la vida política, siendo viceconsejero de Educación y posteriormente consejero de Agricultura, entre otras cosas. Y sobre todo está aquí, junto con Juan Masinde, para hablarnos de José María Arizmendiarrieta, pues porque ha participado de su pensamiento y también en este momento pues están trabajando en su divulgación. Le damos primero la palabra. No, espera, que va a hablar Juan Masinde primero. Y Juanma, pues también ha estado vinculado a la Corporación Mondragón desde las tareas de caja laboral y en este momento, como muchos buenos jubilados, pues está dedicando parte de su tiempo a la divulgación del pensamiento de esta figura que hoy también, pues después de su intervención, conoceremos un poquito más de cerca. Así que empieza él y nos comenta. Bueno, pues egun on denoi, eta eskerrik asko hemen egoteagatik gugaz, gaur goizean. Bueno, egia esateko, Juan Mari Ibartik berba egin eta gero, guretzako erronka askoz behar handiagoa da. Hain ondo berba egin dauan, eta, bueno, hain zehatz izan da, bere komentarioetan. Hala guztiz ere, pues, Javier Retegui eta biok saiatuko gara. Saiatuko gara berba egiten Arizmendiarrietari buruz. Arizmendiarrieta oso ezaguna da, suposatzen dut, gehientzat, zuetako gehientzat, baina landa guztiz ere, igual ezagurriak eta bizitzako zehatzak, detaile zehatzak interesgarriak izan daitekez. Javier Retegui bizi izan zen beragaz, eta horregatik bere izango da, azalduko nauskura lehenengo zatia. Lehenengo zatia zabalera izango da, eta, bueno, como dice en castellano, se dedicará a conocer la vida y la actuación de Arizmendiarrieta en Mondragón desde que llegó en el año 41 hasta el año 76. Será la parte más extensa, como decía en euskera, y después, por mi parte, aunque sean las pinceladas, trataremos de subrayar cuáles son los principios en los que está basada la experiencia de Mondragón, sobre todo cómo se están aplicando esos principios. Insistiremos mucho en que la aportación de Mondragón no es tanto una aportación teórica e intelectual como una aportación práctica. Y después pasaremos a la tercera parte a describir también de una forma sucinta un par de elementos relacionados con el proceso de canonización. Para terminar diciendo que para nosotros todo esto es sobre todo un reto de cara al futuro. No es solamente un recuerdo de una persona memorable, sino que ese recuerdo debe servir para ponernos las pilas e intentar hacer más cosas de cara al futuro. Y sin más, le dejo la palabra a Javier Retegui. Bueno, egun on denori. Eskerrik asko aukera du matearen gaur zuekin egoteko hemen. Dala, lehen Juan Mari Uriarteri entzun da gero, niretako berak esan duen bezala da, poza eta bildurra mundu zuen aurrien etortzea. Eta bildur gehiago bere izaldia entzun da gero. Zatik sakona eta benetan ona izan da. Poza, Arizmendiarrietaki bizi izan isa 20 urte alkarrekin. Azkeneko 20 urtean, alkarrekin lanien binean, hezkuntza mailan gehien bat. Hezkuntza eskola politikoa martxan jartzen, hori movimentu guztia sortzen, da horri linitzen berakin lanien, eta laguna handia izan zen. Maixua eta laguna handia. Benetan, eta horregatik poza da, Arizmendiarrietari buruz gaur hemen hitz egitea. Eta bildurra, gai izango naizen ero ez, berak zaukan sakontasun guztia hemen azaltzea, apurtxo bat azaltzea, zuen aurrian.
Y sin más voy a entrar en lo que serían los rasgos de la vida de Arimendarieta. Primero, nace en una familia católica en la zona rural vascoparlante de Vizcaya. Markiñan, Barinagan, Iturbe, Baserrian, Jaiosan. Yo conocí a sus padres, conocí el caserío, conocí el ambiente que estaba, y un niño espabilado, que va a la escuela rural de Marquina, de niño muestra inclinación hacia el intelectual, hacia el planteamiento intelectual, colabora con el párroco de Marquina, siendo monaguillo, y se va formando en un planteamiento de profunda religiosidad y en un ambiente rural. Bien, era el mayorazgo de 4 hermanos y su destino lógico hubiera sido ser el sucesor del caserío, pero desde joven renuncia a la sucesión del caserío y se apunta para ir al seminario de Castillo de la Jabeitia, Artea, entonces Castillo de la Jabeitia, seminario menor. Bueno, entonces ingresa, creo que fue con 11 años cuando ingresó, como se ingresaba entonces, estudia en Artea. Tuvo dificultades en principio porque tenía que estudiar en castellano y él estaba acostumbrado al euskera, tanto en la escuela como en casa, pero ya se fue adaptando y fue un brillante estudiante. De allí pasa al seminario de Vitoria. Al seminario de Vitoria, que ya conocen, como ha dicho Juan María Uriarte perfectamente antes, cuál era el profundo sentimiento religioso y la espiritualidad que se vivía en el seminario de Vitoria, ¿no? Allí tiene una carrera brillante, no solamente desde el punto de vista de estudios, brillante estudiante, muy buenas notas, sino de participación. Él participó activamente con don José Miguel Barandieran en todo el tema de la cultura vasca y la antropología y la cultura vasca. Incluso participaba durante los veranos en las excavaciones y en la recogida de documentación por los caseríos de la zona de Marquina. 1000 veces me contaba las andaduras que tenía por allí con Barandieran y con Lecuna, con el que además empiezan a trabajar ya en la cultura vasca, en el euskera, y editan la primera revista en euskera, que es Cardaveraz, donde don José María fue secretario y jefe de redacción de lo que era la revista Cardaveraz en euskera, obligándose a escribir en euskera y obligando a los demás a escribir en euskera, y es el renacimiento del euskera en el seminario de Vitoria. Esto fue con los 2 maestros buenos que tuvo, excelentes maestros que tuvo, Barandieran y Lecuna, básicamente, ¿no? Bueno, pero dentro de eso también empieza a vivir la intensa vida espiritual. En el seminario se generan también los grupos de amistad que llamaban ellos, que eran grupos de estudiantes con un nivel de autoexigencia muy grande entre ellos. Es decir, se exigían a trabajar, se exigían a la espiritualidad, se exigían, cada uno de ellos, a hacer una vida activa en el seminario. Y entre estos, yo recuerdo algunos, que he conocido algunos de su grupo, como uno era el de Musquiz, que fue Marcelo Angoiti, que era parte del grupo. He tenido muchas conversaciones con Marcelo Angoiti, fui amigo de él y estuve incluso en su lecho de muerte un poco 2 días antes de morir, Marcelo Angoiti, y he seguido muy de cerca el desarrollo de Musquiz, con el cual he tenido también la vida, no solamente conocida desde José María, sino también a través de Marcelo Angoiti. Y otra persona también amigo de suyo, también del grupo de amistad, era don Miguel Altuna, que fundó la escuela profesional de Vergara, fundó también, y también hizo una labor impresionante, tres de los que he conocido que eran amigos, y con un nivel de exigencia muy grande de espiritualidad. Tuvieron un excelente maestro, que era Goicoetxeandía, si no recuerdo mal el nombre, Goicoetxeandía, que les decía, o sacerdote, o santo o por la ventana, les decía, o santo por la ventana, no hay tintas medias, un sacerdote tiene que ser sacerdote santo, íntegro, trabajando activamente la espiritualidad. Pero esto trunca su carrera del seminario de Vitoria, no sé si seguirá el guión, trunca la carrera del seminario de Vitoria, la guerra civil. Sale la guerra civil, el año 36, se cierra el seminario de Vitoria, entra en filas, en el bando republicano, el bando nacionalista. Como había perdido de niño un ojo en un accidente doméstico, le eximen del frente, ir al frente, y se dedica de periodista en el diario Eguna, el primer diario escrito vasco, donde él participa como redactor. Hacía las redacciones de las partes de guerra, traducir al euskera, básicamente, y hacía artículos de opinión que iba emitiendo con seudónimo, Arrechínaga se llamaba entonces, era el seudónimo de Arrechínaga, y empieza ya a emitir esto. Pero la guerra vive intensamente desde el frente periodístico, va viviendo la guerra. Cuando cae Bilbao, ya cuando se
se libera Bilbao, o se libera o se entra las tropas de Franco en Bilbao, entonces tiene que huir. Se escala de Bilbao, se va hasta San Sebastián, decide si marcharse al otro lado o quedarse, y al final le aconseja que se quede y que se entregue en Bilbao. Que se entregue en Bilbao, que se presente en Bilbao y que se entregue en Bilbao, no le aconseja marcharse. Y va a Marquina, a su casa, y cuando venía en taxi de Marquina a Bilbao, el mismo taxista le denuncia y le detiene. Le detiene en Bilbao y estuvo en el juicio de guerra sumarísimo, estuvo en esto y se libró por pelos de morir fusilado, como murieron muchos de sus compañeros, por los informes favorables que habían dado tanto el alcalde de Marquina como el párroco de Marquina, básicamente. Entonces salió libre del juicio de guerra sumarísimo, sale libre y se incorpora. Bueno, en ese tiempo también hubo un breve atisbo, digamos, de instituir el seminario de Bilbao cuando estaba ya cerrada, el seminario de Bilbao, en el tiempo de la guerra. Fue un brevísimo periodo de tiempo que quiso seguir estudiando en el seminario de Bilbao, pero el seminario de Bilbao se cerró inmediatamente y no pudo continuar estudiando. Y cuando dejó eso, se inscribe en el seminario de Vergara. Vitoria estaba cerrado, Vergara estaba bajo las tropas ya de Franco, y Vergara empezó a funcionar el seminario en Vergara, y él se apunta al seminario de Vergara para seguir estudiando sacerdote en el seminario de Vergara. Pero le llaman a filas y tuvo que ir a Burgos a hacer el servicio militar, porque estaba en periodo militar, y hacer el servicio militar ya del bando del que tenía. Entonces, claro, el bando esto. Y estuvo en Burgos, y Burgos estuvo haciendo trabajos de secretaría, porque tampoco estaba inhabilitado para el frente, y no podía ir al frente, pero también empezó a estudiar con un grupo de allí, seguir estudiando en el seminario de Vergara por libre. Él seguía haciendo un grupo de trabajo de estudiantes del seminario y estudiando por libre en el seminario de Vergara. Y allí, ya en el seminario de Vergara, cuando ya termina la guerra civil en el año 39, se incorpora al seminario de Vergara y luego al seminario de Vitoria cuando ya lo vuelven a abrir. Pero continuó durante la guerra los estudios del seminario de Vergara. Este es un tema muy importante, el tema de la guerra, porque de un joven metido en la espiritualidad del seminario de Vitoria, viviendo intensamente la espiritualidad, de golpe rompe todo aquello y se encuentra con el cruel mundo de la guerra, y vive la guerra en su fase más cruenta, vive duramente. Para él es un choque enorme, es como salir de un invernadero y entrar de lleno en un clima, como diría yo, pues gélido, ¿no? Muy duro. Entonces le hacen reflexionar muchísimo sobre su vocación religiosa, sobre su vocación sacerdotal. Yo creo que hay escritos suyos de aquella época, apuntes suyos, donde realmente se reafirma su vocación sacerdotal, profundamente. Habiendo oído, muchos de sus compañeros dejaron de estudiar el sacerdote y se secularizaron, ¿no? Salieron del seminario y él continuó. Entonces él me decía también que sería, ¿qué es vocación? Decía, vocación es una llamada divina especial. Es una especie de caerse del caballo, no, es una reflexión profunda, decía él, que era la unión de dos conceptos, que era aptitud, ser apto para ejercer una cosa, y voluntad. La suma de aptitud y voluntad. Y él entonces reafirmó su voluntad firme de entregar toda su vida al servicio de Dios. En base de sus hermanos, a través de sus hermanos. Bueno, ese fue su Dios, el choque. Si el seminario fue importante, el choque de la guerra también fue tremendamente importante en su maduración sacerdotal y su vocación de entrega. Había tenido profesores dentro del seminario, Talamás, uno de ellos era Talamás, un profesor Talamás, y Aguirre, otro, que empezaron a hablar ya de la cuestión social. Entonces empezaron ya a hablar las encíclicas papales, la cuestión social, y empieza a plantearse el tema de la cuestión social. Y entre su vocación de la cultura vasca, antropología vasca y cultura vasca, o la vocación social, opta por la vocación social, totalmente. Dice, ya, de estas dos opciones, opto por esta opción. Algunos de sus compañeros le trataron de traidor porque había abandonado digamos, la cultura vasca, que había abandonado. No es que la había abandonado, es que había hecho una opción por la cuestión social. Intenta estudiar a fondo en esto, sociología en Lovaina, había conseguido ya matricularse en Lovaina,
y estaba ya dispuesto a marcharse a Lovaina para estudiar sociología, cuando el obispo le dice que no, que tiene que dejar aquello y tiene que venir a Mondragón. Entonces se incorpora a Mondragón el año 41, el 5 de febrero del 41, habiendo, digamos, todo este periplo de reforzamiento de su vocación sacerdotal. Y el año 41 se encuentra primero, en seminario también fue editor también de las revistas Pax, de la revista Surge, que todavía funciona, la revista Surge, fue secretario y jefe de redacción de la revista Surge, y estuvo viendo muy dinámicamente la vida del seminario. Termina la Guerra Civil, viene a Mondragón, y se encuentra con un pueblo, primero, derrotado, de la guerra, mayoritariamente nacionalista, derrotado. Habían asesinado a 3 sacerdotes, creo que eran 3 sacerdotes, los que mataron el bando de Franco, los insurrectos habían matado a estos, dividido, y con una posición entre si haces algo, eres colaboracionista, hay que esperar la vuelta, esto caerá, vendrá la vuelta, o si no haces nada, o por otra parte venía también con su anterior, esto que viene del bando republicano, había sido periodista en esto, y del bando nacionalista. Entonces había un pueblo dividido, y dice, bueno, pues aquí empieza a plantearse, hay una penuria económica impresionante, es decir, una miseria de todo tipo, había tuberculosis, había hambre, había falta de viviendas, había una serie de problemas muy serios dentro de la población, y empieza a trabajar él desde la iglesia, desde el sacerdote de la parroquia, que fue su único cargo, el único cargo de toda su vida, desde el año 41 que entra a la parroquia hasta que muere el año 76, su único cargo fue sacerdote de la parroquia de Mondragón, no tuvo otro cargo. Y empieza a trabajar en 3 frentes. La acción católica, fue conciliar de Acción Católica, con los jóvenes de Acción Católica empieza a trabajar profundamente. Segundo frente, la formación, la educación. Y el tercer frente era la explicación o la predicación de la doctrina social de la Iglesia, desde la parroquia. Atendía a todas las atenciones, las necesidades de la parroquia y además dedicaba una gran parte de su tiempo a la dedicación social, con los jóvenes. Entonces, con los jóvenes empieza a inducir, yo diría que más que formación, con los jóvenes de Acción Católica empieza formación y acción. Empieza desde el principio a organizar rifas, a organizar no sé qué, conciertos, teatros, recaudar dinero. Se compran los primeros terrenos, enormes terrenos, el año 43, 44 creo que se compraron, de lo que luego sería la futura escuela politécnica, que es donde está ahora Mondragón Universitatea. El año 44 se compraron con las rifas que organizaban los alumnos. Empieza a tratar la puesta en marcha de un hospital antituberculoso en Mondragón porque había un gravísimo problema de tuberculosis. Y empieza a plantear ese tipo de cosas con los jóvenes, empieza a trabajar los problemas sociales trabajando con los jóvenes y induciendo en ellos, y empieza a formar los jóvenes con visión solidaria. Al final era jóvenes formados con visión solidaria. Intenta transformar la escuela de aprendices de la Unión Cerrajera, que es donde daba clases él, intenta transformarla para que dé apertura no solamente a los hijos de los trabajadores de la Unión Cerrajera y con un número limitado, sino a toda la población. La socialización de la educación. Y al no conseguir esto, el año 43 instituye la Escuela Profesional de Mondragón. A través del llamamiento a todo el pueblo, para que el que quiera aporte dinero, una cuota mensual para mantenimiento de la escuela, y las empresas de la zona que también aportan la cuota mensual, y empieza a abrir a la actitud de jóvenes. Y eso fue, es decir, la socialización de la educación. Fue el salto imparable, porque ahí empieza a formar gente. Los que antes estaban mayoritariamente a los 14 años, 13, 14 años, empezaban a trabajar y eran muy pocos los que continúan estudiando, empieza a dar opciones de estudio a todo el mundo. Primero, a partir de 14 años, el que no tiene dinero, incluso les pagaba, hubo momentos en que tuvo que pagarse un salario a los estudiantes, porque la familia no podía prescindir de su salario. Y a través de las ayudas que recibía de las empresas y todo esto, incluso a pagar a los estudiantes para que asistieran. Y entonces empieza por ahí la socialización. Se alterna el trabajo y el estudio para poder compatibilizar y poder seguir estudiando con la autofinanciándose los propios estudiantes, y empieza a trabajar ya en todo esto la socialización. Pero eso se consigue que la mayor parte de los jóvenes ya empiecen a continuar estudiando a partir de los 14 años hasta los 17 años, 18 años. Primero la formación profesional, luego el peritaje industrial, abre la especialidad
especialidades para chicas, las chicas igual. Primero hizo especialidades para chicas y inmediatamente cambió, dijo, todas las especialidades son para chicos y chicas indistintamente. Entonces abre ya a la población femenina y empieza la socialización de la educación, y de esa escuela, de ese germen de la escuela profesional, hoy es Mondragón Universitatea, formado por 3 grandes líneas de actuación, que es la acción industrial, la acción humanística y la acción ya de empresa o empresarial, de Oñate. Es decir, ahí surgió lo que serían, lo que es hoy la Universidad de Mondragón, a partir de esa socialización de la educación. Claro, y una socialización de la educación trae consigo, digamos, un cambio de panorama de la sociedad. Los jóvenes formados no solamente se forman ellos académicamente, sino que profesionalmente empiezan a tener puestos de relevancia en las empresas donde trabajaban, normalmente en la Unión Cerrajera. Yo también fui uno de ellos, yo no sé si brillante, sino fui uno de los que me formé. Hice la formación profesional en Vergara, estudié peritaje industrial en Mondragón, trabajé en la Unión Cerrajera, era encargado de laminación, iba a ser jefe de laminación cuando me llamaba José María para venir a Mondragón, escuela politécnica, pero formado, es decir, asumiendo puesto de responsabilidad en la empresa, pero con una clarísima vocación social. Porque él en toda su esto dice, no solamente formar la persona técnicamente eso, sino transformar la escala de valores de la persona en una especie de vocación comunitaria. Donde la escala de valores, lo comunitario tiene preferencia sobre lo personal, sobre lo individual. Este es un tema muy importante. Dice, en la escala de valores todos somos egoístas, tenemos intereses personales, tenemos intereses comunitarios y tenemos intereses trascendentes o visión trascendente. Todo ello, en esa escala, ¿quién está arriba y quién está abajo? ¿Quién domina a quién? Ese es el planteamiento. Entonces ponía la vocación comunitaria, es decir, vamos a hacer no ricos en una sociedad pobre, sino una sociedad rica en opciones para todos. Este es el salto cualitativo que produce, y de esos 14 años de siembra, no sé si voy bien, Juan Mari, o Juan Manuel. 10 minutos, bueno, entonces en esa se forman jóvenes que además de su capacitación técnica, tienen una clara vocación social. Intentan modificar la sociedad anónima, intentan modificar la Unión Cerrajera, intentan el accionariado obrero, intentan la participación de los trabajadores, piden incluso participar en el Consejo de Administración. Al verse cerrado todas las puertas, dicen, vamos a crear una empresa distinta. Para crear la empresa no tienen dinero y empiezan por hacer un planteamiento claro a la sociedad, es decir, toda la sociedad que está aquí, abrimos una cartilla, pongan ustedes el dinero en esa cartilla, que ese dinero vamos a crear una empresa cooperativa donde la persona es el titular de la empresa, la persona. Y así abrieron la primera cartilla, se constituyó un dinero y con ello compraron una empresa que estaba en quiebra en Vitoria y constituyeron lo que era Fagor, Ulgor, entonces la primera empresa cooperativa a través de esto. Y luego poco a poco a los que habían puesto dinero les fueron llamando para que formaran parte de trabajar en la empresa, porque entonces plantearon la empresa sobre bases distintas, nuevas. Todo eso significa una gran... No sé si ando bien o ando mal, pero yo por lo menos me suelo en esto. Supone un radical cambio. Un radical cambio, es decir, de una empresa que se sustentaba en el predominio del capital a una empresa que se sustenta en la persona y donde el capital adquiere un valor secundario. El capital tiene derecho a recibir un interés, pero no manda en la empresa. La empresa radicalmente manda a la persona. El trabajador, un voto, un socio, es decir, un sistema democrático, y instituye no solamente, digamos, el cambio radical de la capital por la persona en cuanto al dominio de la empresa, sino instituye también todo lo que sea la solidaridad retributiva, todo eso que creo que Santi, tú hablarás luego con más detalle que esto. Cambia el concepto radical de la sociedad. Bien, han pasado, bueno, y luego de ahí nace también 3 pivotes básicos. En la escuela se forman los jóvenes, Caja Laboral tiene capacidad financiera para financiar nuevos proyectos empresariales y además hace también un vivero de creación de empresas en Caja Laboral, y luego el ejemplo de Ulgor o Fagor
Y entonces el ejemplo organizativo anima a muchos jóvenes a crear la propia empresa con sistema cooperativo en sus propias zonas de origen. Y los jóvenes formados en la escuela, o no de la escuela, pero muchos formados en la escuela, hacen el desarrollo de las cooperativas y se abren el desarrollo cooperativo en todo Euskadi. Desde los jóvenes de Marquina, que montan todo un tinglado enorme en Marquina, a los que están en el Goierri, hasta los que están en Oñate, hasta los que están en otros sitios, van creando empresas cooperativas que en su origen todos ellos estuvieron o vinculados a la Escuela Politécnica Mondragón o atendidos por Caja Laboral y desde luego todos bajo la supervisión y control de Alimendiarrieta. ¿Alimendiarrieta qué hizo entonces? Traducir los valores de la doctrina social de la Iglesia y traducir su base formativa cristiana, traducirlo en estatutos, en organización humanista, de la empresa humanista, en distintos frentes: economía, empresa industrial, empresa de financiera, centros de investigación, empresas de mujeres, empresas de jóvenes estudiantes, es decir, agrícolas, forestales, todo ello hable un amplio abanico de estatutos basados, sustentados en la prioridad, la primacía de la persona y la primacía del Estado, en valores sustentados en los principios que profesa. Indudablemente estudió la doctrina social de la Iglesia, de ella se nutre, y de los pensadores avanzados del movimiento del cristianismo entonces, Mounier, Maritain, incluso pensadores no cristianos, como fueron pues Garodí y fueron otros. Mitterrand, estudió mucho a Mitterrand también en su momento, estudió de la filosofía del planteamiento de la experiencia socialista de Alfa en el tiempo de la República, y con todo ello va conformando, diríamos, traducir el pensamiento cristiano en sociedades que sean, pero todas las constituye de forma laica. Todas las sociedades que constituyen están fundamentadas en las personas que participan. Es democrática, funciona con las personas que viven allí y hay ni una imposición ahí. Es decir, las propias personas deciden el futuro, digamos, de lo que quiere hacer de su empresa, y por eso forman unas empresas democráticas. ¿Qué retos? Tengo ya poco tiempo, ¿no? ¿Cómo? Entonces termino con esto. ¿Qué retos se le plantea a las cooperativas? Se le plantea grandes retos. Grandes retos. Es decir, José María vivió una época en que la sociedad estaba formada, era una sociedad de peones, básicamente, inculta, poco formada, y esto. Hoy estamos en una sociedad de bachilleres o licenciados. Estamos en una sociedad que ha cambiado radicalmente la composición de la formación de la persona, radicalmente. En un mundo que entonces era creyente de cristianismo profundo, en su momento, hoy es prácticamente agnosticismo profundo, diría yo, casi. Es decir, hemos cambiado de una sociedad cristiana a una sociedad agnóstica, de una sociedad no formada a una sociedad formada, de un ambiente autárquico, una economía autárquica, a una economía internacionalizada, completamente internacionalizada. Hoy las cooperativas están abiertas en todo el mundo, están abiertas. ¿Qué retos nos plantea el humanismo y el cooperativismo ante esta sociedad distinta a la que nos enfrentamos? Nosotros queremos plantearnos el reto de Alimendiarrieta, además de reconocer su santidad, porque fue íntegro en todas sus, consecuente, diría yo, en todas sus consecuencias, a su fe, en todas las actividades que desarrolló. Es decir, eso nos sirve para recordar la persona, para dar honor a la persona, o para aprender de sus estos y enfrentarnos a los retos de futuro. Y estamos planteando la necesidad y el tema de la canonización, no para, como indudablemente, para declararlo como santo, por supuesto, que es la intención, pero eso lo tiene que hacer él, porque nosotros no podemos hacer milagros, los tiene que hacer él. Pero sobre todo para aprender de su núcleo de pensamiento y enfrentarnos a la sociedad de futuro, a los problemas de la sociedad de futuro. Y creo que en ese sentido la Iglesia tiene mucho que decir. Hemos pasado de una sociedad, diríamos, básicamente liberalismo fue modificado, profundamente modificado y retocado por el socialismo.
Si no hubiera sido el socialismo, el liberalismo hubiera sido esto. Pero otra vez el liberalismo ha cogido sus bases y su fuerza en este momento tremendo, y no hay quien le controle en este momento. Y ahora nace una tercera fuerza, una tercera fuerza que es la fuerza humanista, el humanismo. El humanismo, creo que hay una reivindicación enorme en todo el mundo. Una sociedad formada e informada no puede contentarse con la organización social que tenemos ahora. Es el humanismo, la nueva ola del humanismo, la nueva era del humanismo viene ahora para retocar o reformar profundamente lo que es el liberalismo y lo que es el socialismo a través de la corriente del humanismo. Ese humanismo requiere, primero, una profundización filosófica fuerte y requiere también ejemplos de aplicación del humanismo en las realidades, en las cosas reales. Y es ahí donde Arizmendiarrieta creo que tiene mucho que aportarnos y mucho que enseñarnos. Y vamos, creo que estamos ante un gran reto social. En ese gran reto social, Arizmendiarrieta es una figura, es un icono en la organización internacional, y creo que merecería la pena que entre todos fuéramos capaces de aprender de sus principios y tratar de extrapolar al futuro y a la sociedad futura en base a su figura y a su obra. Esto le voy a dejar a Juan Masinde para que continúe con la charla. Me he saltado todos los guiones que tenía en esto, pero bueno, tampoco era cuestión de... Bueno, pues después de escucharle a Javier una parte de la historia, nos tenemos que preguntar qué queda de lo que Arizmendiarrieta pensó. Arizmendiarrieta murió hace 37 años, va a ser en noviembre. 37 años después, ¿queda algo? Hombre, pues primero digamos que lo objetivo es que hay 111 empresas cooperativas. Somos el grupo empresarial más importante del País Vasco, el 10º del Estado español, con 80.000 personas trabajando, estando en los sectores que aparecen en la pantalla. Sobre todo las más conocidas son las cooperativas industriales, pero hay 6 cooperativas de servicios, hay consultorías. La consultoría más importante del País Vasco, por encima de las multinacionales, es una cooperativa. Hay una cooperativa de consumo, la conocida por Eroski, esta Caja Laboral, pero también hay 13 centros de investigación, bastante recientes, y 8 cooperativas de educación, entre ellas facultades universitarias. Ahora bien, esta es una realidad seguramente conocida más o menos por todos vosotros, pero hay otra pregunta: ¿y queda algo del espíritu de Arizmendiarrieta en estas empresas, o poco a poco se han ido convirtiendo en empresas convencionales? Entonces, para eso quisiera comentar rápidamente cuáles son los principios básicos de la experiencia cooperativa de Mondragón y su aplicación, y cuáles son las características empresariales singulares. Empiezo por los principios, y quiero subrayar una cosa que no es banal. Estos son los principios aprobados por el conjunto de cooperativas, no por Arizmendiarrieta. En una sociedad cada vez más secularizada, en la que está perdiendo la referencia de la fe, hay algunas definiciones de los principios cooperativos que han hecho personas increyentes que desde luego se parecen muy mucho a lo que podríamos entender como principios de la doctrina social de la Iglesia. Se habla de organización democrática, quizá es un término muy genérico, del carácter instrumental del capital, como decía Javier, de la participación en la gestión de los beneficios y la propiedad, 40º año literalmente, de solidaridad retributiva, algo también muy querido en la doctrina social de la Iglesia, y de la transformación social. Y esto, insisto, son formulaciones decididas por los cooperativistas. El mayor éxito de Arizmendiarrieta quizás sería el que ha conseguido enraizar de tal manera una serie de principios que esos principios han perdido, para bien y para mal, han perdido su referencia original y son considerados por la gente que está trabajando en las cooperativas como propios, para bien y para mal, como decía. ¿En qué se concretan estos principios? Bueno, pues que el principio de organización democrática, una formulación un tanto ampulosa, pues en la práctica quiere decir que la mayoría de los trabajadores son socios propietarios. Bajo el principio de una persona un voto, todos no pueden ser propietarios porque hay unos problemas de cambios en la coyuntura que todos conocemos, que exige en muchos casos mantener una cierta proporción de trabajadores eventuales. Los trabajadores eligen los órganos del gobierno de la empresa, eligen al Consejo de Administración y a través del Consejo de Administración eligen a los directivos. Ciertamente es algo totalmente distinto de lo que todos conocemos de las empresas convencionales.
El carácter instrumental del capital quiere decir que está al servicio del trabajo y tiene una característica claramente diferente, es que no tiene derechos políticos. Nadie tiene ningún voto para tomar las decisiones porque tiene capital en la empresa. Solamente porque tiene, además, un puesto de trabajo que lo ejerce. Sin embargo, desde el principio, Arizmendiarrieta insistía en que el proyecto cooperativo tenía que ser suficientemente interesante como para atraer capitales ajenos. De tal manera que en estos momentos tienen una retribución que se considera una retribución de mercado. En tercer lugar, la participación en la gestión, los beneficios y la propiedad. Yo creo que si preguntáramos a una persona que ha estado en una empresa convencional y que luego ha pasado a una cooperativa, ¿cuál es la diferencia que él vive?, se referiría a estas tres cosas. Primero, transparencia informativa. El nivel de información que existe de la marcha de la empresa es absolutamente sorprendente. Hay algunas, bueno, podríamos poner muchísimos ejemplos, solamente diré que cuando se jubiló el director regional de Navarra, él le hizo una entrevista en el diario de Navarra y titulaba: tenía mejor información de lo que pasaba en Caja Laboral como socio que no como miembro del Consejo de Administración en muchas sociedades navarras cuando actuaba en nombre de la corporación. O sea, como socio estaba mejor informado que como miembro del Consejo de Administración. En segundo lugar, la formación de los trabajadores. Evidentemente, si la gente no está formada, no tiene criterio. Entonces, la famosa frase de Arizmendiarrieta: para democratizar el poder hay que socializar el saber, se implica que hay unos compromisos de unas determinadas horas de formación al año que desde luego ni remotamente llegan a las empresas convencionales. Y en tercer lugar, hay una práctica sistemática de métodos de consulta y de negociación, en definitiva, que estamos discutiendo todo el día, vamos, en la práctica. Cosa que a veces es cansado, pero ciertamente es muy enriquecedor. Porque eso hace que la gente ponga mucho más de sí que lo que puede poner en circunstancias normales. Además, eso por lo que se refiere a participación en la gestión, además hay unos sistemas de participación en los resultados y también de una forma habitual un acceso a la propiedad de las empresas en circunstancias, sobre todo en circunstancias normales. En estos momentos esto está más debilitado por las circunstancias que todos conocemos. Y yo diría que así como estos sistemas de participación en la gestión se tratan de poner en marcha también en las sociedades no cooperativas, antes he comentado que tenemos más sociedades no cooperativas que cooperativas, sobre todo en el extranjero. Hay, me parece que 105 plantas de producción fuera del País Vasco, y esas 105 empresas de producción son todas no cooperativas, son convencionales, cada una en función del sitio donde está. En China en función de la legislación, en Rusia en función de la legislación, en Brasil, etc. Lo que está tratando de hacer es poner en marcha estos sistemas de gestión en todas ellas. Estos son sistemas de gestión que, como luego veremos, están inspirados en la dignidad humana, que, bueno, pues según Arizmendiarrieta, proviene de que somos todos hijos de Dios, pero que otras personas que comparten el humanismo básico, pues bueno, sin compartir ese origen en la fe, comparten por lo menos la formulación de que todos los hombres somos iguales, todas las personas somos iguales. Bien, entonces diría que esta participación en los resultados y la participación en la propiedad son dos cuestiones pendientes de resolver adecuadamente en la práctica en las empresas no cooperativas. Luego está la solidaridad retributiva. Empezó con el 1 al 3, pero hubo un tiempo en que no había solidaridad. Ahora, desde el jardinero al presidente de la corporación, la diferencia es del 1 al 8. Que puede parecer mucho, pero bueno, hay que ver que eso en China o en Rusia está multiplicado por 2 o por 3, y no digamos nada en sociedades capitalistas. Vamos a poner el ejemplo de Telefónica, en la cual el presidente gana 1000 veces más que el señor que nos está llamando, dándonos la lata y que a veces le contestamos con cajas destempladas. Ese señor está ganando 1000 veces menos que el presidente. Bueno, en nuestro caso, del 1 al 8, que nos ha parecido que es un abanico razonable. Y luego con otro nivel de solidaridad intercooperativa, para que tampoco haya grandes diferencias entre empresas que tienen, por lo que sea, un mercado más fácil o que tienen más posibilidades de ser rentables que aquellas otras que están pasando por situaciones más diferentes. El ejemplo típico ha sido Caja Laboral. En un tiempo en el que el mercado financiero estaba protegido, ganar dinero por la banca era sencillísimo, y aquello era una máquina de ganar dinero. Pero había ese acuerdo que limitaba en los sueldos también de Caja Laboral en función de la solidaridad intercooperativa. Y luego otro principio que también puede sonar un poco genérico, que es el de transformación social.
Bueno, hay que decir que el lema de Arimendiarrieta básico era transformar la empresa para transformar la sociedad. Lo que pasa es, bueno, pues él llegó hasta donde llegó, pero luego, como ha dicho Javier Retegui, tenemos el reto de continuar esa estela. Entonces, ¿eso en qué se traduce en la práctica? Bueno, pues que una gran proporción muy mayoritaria de los beneficios se quedan en la empresa con el objetivo de crear más puestos de trabajo. Perdón. Igual un poquitito más. En segundo lugar, entre el 10 y el 30% de los resultados van a fondos de carácter intercooperativo. Van a reforzar el proyecto común. Luego veremos en concreto en qué se invierte. Y luego, un 10% que va al Fondo de Obras Sociales, que sirve para financiar iniciativas de carácter comunitario. Bueno, pues esto es, de alguna manera, cuáles son los principios que muchos de vosotros sonarán muy conocidos y cómo se aplican esos principios en la práctica en las cooperativas hoy en día. Con los problemas de que la cultura dominante efectivamente no ayuda. Todos sabemos que, bueno, pues sobre todo en los últimos años, con una situación económica bollante, pues el egoísmo, las ganas de ganar más, bueno, pues ha sido una cuestión que a todos, de una manera u otra, nos ha salpicado. Entonces eso hace que las cooperativas actualmente tengan algunas características singulares que son, bueno, dicho de otra manera, desde el punto de vista empresarial. Los trabajadores son socios propietarios, no son asalariados, son socios propietarios y por tanto son soberanos en las decisiones que toman. En segundo lugar, los beneficios no sirven para remunerar a los accionistas, sino para reinvertirse y generar nuevos puestos de trabajo. Y en tercer lugar, hay una dimensión de solidaridad intercooperativa a través de los fondos de intercooperación, que es también una singularidad en relación con el funcionamiento normal de las empresas. Como decía antes, todos los trabajadores tienen los mismos derechos, aunque aportando el capital fijado, que aproximadamente puede ser 15.000 euros. Esto hace que efectivamente haya un nivel de corresponsabilidad y de riesgo, porque ese dinero también se puede perder. Se puede mejorar o se puede perder. En definitiva, hay un nivel de corresponsabilidad y de riesgo, como decía, importante. Los trabajadores tienen la plena soberanía en las cooperativas industriales. No hay otros socios distintos de los trabajadores. Pero eso no es así en otro tipo de cooperativas. Desde ese punto de vista, no deberíamos hablar del modelo de Mondragón, sino los modelos de Mondragón. Porque, por ejemplo, en la cooperativa de consumo, la soberanía está repartida entre los consumidores que eligen a la mitad del consejo rector y los trabajadores que eligen a la otra mitad. En Caja Laboral, los trabajadores nunca han elegido más que una tercera parte del consejo de administración. Las dos terceras partes eran elegidas por las cooperativas. ¿Por qué? Porque Arimendiarrieta pensó que el proyecto era suficientemente importante como para no dejar únicamente en manos de los socios que gestionaran la banca una capacidad de decisión y de desarrollo tan fuerte. Y entonces, pero también dijo que los trabajadores, los profesionales de la Caja, tenían que ser parte de la sociedad y del Consejo. En el caso de las cooperativas de investigación, por ejemplo, pues los trabajadores los profesionales eligen una tercera parte. En el caso de las facultades universitarias, lo mismo. En definitiva, hay un concepto básico que es el concepto de participación y de cosoberanía y de corresponsabilidad que se va adaptando en función de las circunstancias y de las actividades, que es especialmente importante porque nos puede servir de inspiración para otras actividades que no sean cooperativas también, que es un poco el planteamiento que estamos haciendo ahora. ¿Qué pasa? Que claro, como los trabajadores son socios propietarios, hay que buscar un equilibrio entre las necesidades derivadas de la competitividad de la empresa y los intereses personales de los socios. En la práctica, a un gerente le pueden quitar porque la empresa va mal, porque evidentemente si la empresa va mal y la empresa no es competitiva y la empresa no gana dinero, podrá ser muy humana, pero desaparece. Y entonces esto es una preocupación permanente. La empresa tiene que ir bien, tiene que ganar dinero para generar fondos, para seguir invirtiendo y seguir desarrollándose. Y si el gerente no es capaz de hacer que la empresa sea rentable y competitiva, se le quita. Se le cambia. Ahora bien, cambian los propios trabajadores, tienen toda la capacidad de hacerlo. Ahora bien, si esa persona, si ese equipo directivo consigue una rentabilidad empresarial en base a no respetar la dignidad de las personas, a utilizar métodos de gestión pues autoritarios, también se le quita.
O sea que realmente, si alguien quiere mantener su puesto de trabajo a nivel directivo, tiene que buscar permanentemente ese equilibrio de la rentabilidad y la eficacia empresarial, pero también del respeto a las personas. En cuanto a los beneficios, pues como decía, se reinvierten, la mayor parte se destinan a reservas, otra parte se reparte entre los socios, pero con una particularidad que también le diferencia grandemente de las empresas convencionales. Los beneficios no se reparten en función del capital, sino en función del trabajo aportado por cada uno. Nos podemos encontrar, por ejemplo, en cooperativas muy antiguas, con socios que empezaron con la cooperativa, que en estos momentos tienen unos capitales importantes con vistas a la jubilación y tienen una preocupación grande por qué pasa en la empresa, y sin embargo tienen el mismo voto que un joven. Y a la hora de repartirse, además, si el joven aporta más, pues repartirá más parte de beneficios el joven que el antiguo. Y además no se monetariza ese reparto de beneficios, lo que va es a engrosar la cartilla, la libreta de aportación, que habitualmente se dispone cuando uno se jubila. De tal manera que de la empresa solo sale el 10% de los resultados para fondos de obras sociales, que es lo que he dicho antes, que financian proyectos de carácter comunitario. Y la tercera característica importante de toda la experiencia de Mondragón es la solidaridad intercooperativa, que es la que pues hace que cooperativas que realmente pasan por momentos muy difíciles puedan superarlos y relanzarse. Y de eso tenemos muchos ejemplos y ahora pues algunas de especial relevancia que lo están pasando bastante mal. Entonces este fondo supone entre el 10 y el 30% de los beneficios, que supone un sacrificio para los propios socios. Por ejemplo, en el caso de Caja Laboral, que cede el 30% de sus resultados, en los últimos 12 años pues ha aportado 200 millones de euros al proyecto global. Claro, convencer al pueblo soberano de que hay que dar todos los años un montón de dinero para el proyecto global, pues no es fácil. Entonces, bueno, supone un cierto sacrificio de lo que la gente piensa que, oye, eso no lo he decidido yo porque eso es lo que hemos ganado entre nosotros. Bueno, entonces, se destina a ayuda a cooperativas en dificultades, a la promoción de nuevas actividades empresariales, apoyo a los proyectos de internacionalización, cuestión bastante complicada, pero que se está demostrando que es vital para la supervivencia de algunas cooperativas, de algunos negocios. El desarrollo de centros de investigación sectoriales, creo que estamos todos cansados de oír que es muy importante lo de I+D+I, en la práctica eso se traduce en que se han ido creando centros de investigación especializados por los sectores en que estamos más presentes. Y, en quinto lugar, apoyo a la universidad cooperativa. Bueno, como conclusión diría que las características de las cooperativas son las que aparecen en la pantalla, respecto tanto a la dignidad de las personas como a las necesidades de desarrollo del proyecto empresarial. Y siempre insisto en las dos cosas a la vez. Son dos cosas que no se puede olvidar ninguna de las dos. La prioridad de las necesidades colectivas son los intereses individuales. Bueno, yo creo que en la vida normal nos estamos acostumbrando que hay un colectivo de personas que tienen unos intereses particulares. Por poner un ejemplo que no quiero hacer un juicio moral, los pilotos dicen, oye, nosotros queremos ganar más y si joda a todo el mundo, lo siento mucho. Eso es su problema, el problema del gobierno. Aquí ciertamente hay una cultura de que las necesidades del proyecto colectivo son prioritarias ante los intereses individuales, aunque a veces estos sean perfectamente legítimos. Por ejemplo, el no querer trabajar de noche. Pues sí, el no querer trabajar de noche es perfectamente legítimo, es bueno para la conciliación, pero a veces es imprescindible para que la empresa sea competitiva y dé un buen servicio. Y esas personas tendrán que sacrificarse. Luego, un adecuado equilibrio retributivo interno junto con prácticas de solidaridad intercooperativa y, por fin, la preocupación por posibles necesidades de la comunidad en la que se asienta cada empresa. Creo que es de sobra conocido que en los primeros años la aportación de Caja Laboral al desarrollo de las Ikastolas pues fue crítica. Realmente hubieran tardado muchos más años en salir aquellos proyectos cooperativos, aquellos proyectos de Ikastolas sin el apoyo de Caja Laboral. Bien, y la conclusión es de que estas características son características inspiradas en la doctrina social de la Iglesia y que no solamente conducen a empresas más cristianas y más humanas, sino que también favorecen su eficacia y su competitividad. Y esto va a ser otro de los mensajes que yo quiero dejar hoy aquí. Realmente tenemos algo, como es la doctrina social de la Iglesia, que es un conjunto de recomendaciones que tienen un valor empresarial mayor del que a veces le asignamos. Luego diré una frase de Candesius, que fue director general del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero claro, en unos momentos de despiste y desconcierto general,
que hay propuestas de los economistas distintas y a veces completamente contradictorias. Nadie sabe muy bien qué es lo que hay que hacer. Se sabe que el sistema comunista no funcionó. La caída del muro de Berlín de alguna manera certificó el fin de una ilusión. Pero luego el capitalismo, que es lo que quedó, el libre mercado, que es lo que quedó como única alternativa al sistema comunista, pues al final se ha basado en que el egoísmo es lo que conduce al bien común y hemos acabado donde hemos acabado, con la caída de Lehman Brothers, en la crisis financiera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues de alguna manera esto es un ejemplo de algo que se ha hecho en base a unos principios cristianos y que está funcionando. Nosotros siempre solemos decir que a Mondragón la gente no viene porque hemos sido especialmente brillantes en la exposición de los principios, sino porque hay 80.000 personas cobrando sueldo todos los meses y además funcionando en base a esos principios. Bien, y con eso pasaría a la tercera parte que se refiere al proceso de canonización y que desde el principio quiero decir que es un reto para los creyentes antes de que digas, oye, pero ¿tiene sentido esto del proceso de canonización en el siglo XXI? Bueno, hay una cosa que me gustaría decir desde ahora. En Roma nos hicieron ver una cosa que no nos habíamos dado cuenta. Y es que dijeron, joder, no conocíamos ningún otro caso de un proceso de canonización esto promovido por unos laicos. Pues nosotros tampoco, pero no es nuestro oficio. En nuestro oficio es el otro. Entonces, bueno, pues se da la circunstancia de que allí los que estábamos, pues aquí vienen los frailes, las monjas, pero unos laicos que quieren promover un proceso de canonización no conocíamos. Bueno, pues muy bien. Entonces, claro, y ahí viene la primera pregunta, que es la que decía, ¿tiene sentido en el siglo XXI? No supone estar mirando al pasado, no es una cosa de oye, esto es una cosa, pues la gente piensa que es una cosa medieval, o es algo que se arregla con dinero. Bueno, eso ya, claro, la corporación Mondragón, estos ya tienen dinero, entonces ya podrán conseguirlo. Bueno, Juan Mario Uriarte todavía nos honra con su presencia y para hablar del sentido que puede tener la causa de canonización, me voy a apoyar lógicamente en su opinión, que está muy bien expresada en el último artículo del Seminario de Pastoral que podéis encontrar fuera. Porque Juan Mari públicamente expresaba que don José María merece ser reconocido por la Iglesia no solamente por su trayectoria espiritual, sino porque su vida y su obra son reflejo de un tipo de radicalidad evangélica que es modélica para los creyentes de hoy y para la sociedad actual. No es una cuestión de, bueno, pues que en aquel tiempo, qué cosas más bonitas hizo, la bicicleta, etcétera, etcétera, sino que ahora es algo que realmente merece la pena. Bueno, pero ¿por qué y para qué promover su santidad? Es verdad que lo merece, es verdad, como suele decir Javier Retegui, que él era un santo, pero ¿qué sentido tiene que dediquemos tiempo a promover su santidad? ¿Tiene algún sentido? Bueno, sigo con la opinión de Juan Mari, decía que pondría de relieve ante el mundo un modelo que dedicó su vida a humanizar la empresa. Y añado, de mi cosecha, a humanizar la empresa y a demostrar que la humanización de la empresa no va en contra de la misma, sino que ayuda a su desarrollo y a su futuro. En segundo lugar, haría más tangible la importante aportación de la doctrina social de la Iglesia al desarrollo sostenible y a la participación de los trabajadores. A veces se olvida de que efectivamente, que yo conozca la primera instancia que defiende de una manera sistemática y pública que hay que dar participación a los trabajadores en la gestión, en los resultados y la propiedad, es en la 40º año. Entonces, bueno, pues hay que recuperar esa inspiración y esa propuesta. En tercer lugar, es un santo que está preocupado por hacer compatible la competitividad con el desarrollo de las personas. Y eso es un problema muy actual, que lo que nos hemos acostumbrado a conocer es, bueno, estas empresas son rentables y explotan a la gente, o estas empresas son bondadosas y desaparecen. ¿No? Aquí realmente es un modelo actual ver hoy cómo hacemos compatible ambos principios. Y es además un modelo próximo a las preocupaciones de la gente más honesta y más preocupada por el futuro. Podría suponer también un aviso para una sociedad sumida en un cambio cultural profundo, y en este sentido hay que decir que solamente en Mondragón lo que llama la atención, lo que estamos haciendo, ya quiere decir que esto es cierto. Mucha gente que se considera atea o agnóstica y que realmente cuando ve todo lo que se está haciendo y bueno, y que tiene Paulo en el Vaticano y que eso genera una atención por parte de la Iglesia, pues vuelve a interesarse por algunos otros valores que los tiene ahí quizá un poco escondidos. Y bueno, pues que los creyentes efectivamente nos debe preocupar que el humanismo coherente con el Evangelio no se vaya diluyendo y se vaya haciendo.
que al final es posible dar la verdad también en este terreno, que el mundo de la economía y de la empresa no es un terreno perdido, sino precisamente quizá un terreno en los que podemos ser más aportadores. Y por fin decía que el hecho de que llegue a ser santo, pues incrementaría la publicidad eclesial y cívica, lo cual intensifica la fuerza de su testimonio. Y desde ese punto de vista también, pues algunas anécdotas de personas que vienen a conocer Mondragón, que son nada menos que 6.000 al año, pues cuando viene gente que viene de universidades católicas o de empresas católicas, cuando le dices además que don José María está en proceso de canonización, pues no cabe duda que todavía les resulta el modelo más atractivo. Bien, entonces, bien, ¿y a nosotros qué nos toca? ¿Cómo va el proceso? Bueno, pues 5 minutos me dicen, pues 5 minutos. Bueno, entonces, el proceso lo dejo para las preguntas. Bueno, decir que en la oración que hemos preparado, para el que quiera pedir gracias a Arimendiarrieta, él destacaba que decimos, te pedimos que el ejemplo de entrega de este sacerdote llegue a ser más conocido y reconocido por la Iglesia con el honor de los santos para estímulo de los cristianos. En definitiva, el proceso vale si nos estimula para la acción. Javier me ha dicho una frase que suele decir otras veces, que solía decir Arimendiarrieta, no lamentos sino acción. Esto vale en la medida que nos mueva la acción. Y él lo expresaba así, la espiritualidad es pura abstracción, tal como la explicamos, pues la vida está impregnada de lo económico que determina estructuras de poder. ¿En qué queda el Evangelio si no nos comprometemos en la vida real? Bueno, ¿y en qué nos comprometemos? Bueno, la pista está en la advocación que hemos elegido para él, José María de Mendiarrieta, apóstol de la cooperación. Él opinaba que la colaboración en todo, para que todo sea fruto del esfuerzo y sacrificio de todos y la gloria sea también común, promoviendo un modelo de cooperación en lugar del modelo de confrontación. Esa sería de alguna manera la síntesis. Tenemos que estar buscando permanentemente buscar un modelo de cooperación en lugar de un modelo de confrontación. Implica en la empresa participar en la responsabilidad, cosa que están reclamando los empresarios, pero también la autoridad, cosa que a veces les cuesta más. Supone la participación en los sacrificios, cosa que a veces es imprescindible para que las empresas sigan superviviendo, pero también los beneficios cuando estos se produzcan. Y bueno, hemos identificado algunas oportunidades en las que más o menos pues todos podemos colaborar en alguna manera. Por ejemplo, pues formando en modelos de cooperación empresarial en universidades y escuelas de negocios. Los futuros líderes empresariales están formándose ahora. Tenemos que hacer ese esfuerzo para presentarles a estos señores un modelo distinto al convencional. En segundo lugar, formando a jóvenes en valores cooperativos en centros religiosos. Tenemos un montón de chavales de bachiller que sería bueno que ya desde ahora vayan escuchando que hay una referencia distinta de la convencional. En tercer lugar, asesorando a empresas que quieran tomar medidas en la línea de la participación, que las hay. En cuarto lugar, un poco más ingenuamente, la primera vez que lo dijimos, hoy ya puedo decir que, bueno, con unas ciertas expectativas de que sea una realidad, transformando la legislación vigente. O sea, a veces decimos, no, ¿qué hay que cambiar? No hay que cambiar el sistema financiero internacional. Vale, muy bien, hay que cambiar el sistema financiero internacional. ¿Cómo? Pues como dice el Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Bueno, pero eso es un poco difícil para nosotros. Pero igual no es difícil para nosotros sacar una ley del Parlamento Vasco. Tenemos suficiente capacidad de influencia y de promoción y de sugerencias como para sacarla. ¿Por qué no tratar de sacar una ley de participación de los trabajadores en la empresa en el Parlamento Vasco? Bueno. Y luego colaborando con otras iniciativas de la Iglesia en otras partes del mundo. Sí, 2 minutos. La frase de Candesús, la doctrina social de la Iglesia es la propuesta más sensata y completa de las que he encontrado en mi rica vida profesional. Y bueno, pues realmente con esto simplemente digo que hoy tenemos un compromiso de recoger estas ideas y de aplicarlas a la realidad, buscando la participación en aquellos sitios en donde estemos, buscando modelos de cooperación frente a la confrontación y siempre quedándonos insatisfechos porque siempre, como decía Arimendiarrieta, hay un paso más que dar. La autocomplacencia es el pecado que no nos podemos permitir. Es que ricasco.